hermanos. ¿Cómo estamos? Bien, más o menos. Ah. Hoy vamos a hablar un tema difícil de abordar. No pretendo dar una respuesta definitiva a este tema porque creo que en un sentido es un misterio. Así como la escritura en Deuteronomio dice que las cosas que Dios nos ha dado son para nosotros y nuestros hijos, lo que conocemos, lo que entendemos. Hay cosas que simplemente no tienen respuesta y le pertenecen a Dios, y nuestra confianza en Él se arraiga alrededor de este entendimiento. El día de hoy vamos a hablar acerca del dolor, el sufrimiento, y claro que es difícil dar una respuesta y mucho más difícil dar una respuesta genérica. Cada caso en particular que nosotros vivimos tiene sus razones, sus porqués, sus tenores. No es blanco ni es negro, es una escala de grises enorme y es muy difícil intentar definir esto. Sin embargo, quisiera el día de hoy compartir algunas bases teóricas que nos ayudan a definir, a entender el dolor, y aún así me atrevo a decir que aunque las entendemos intelectualmente, de nada sirven cuando el dolor está ahí, ¿sí? De nada sirve. Es como cuando, no sé, te duele algún órgano del cuerpo, el estómago, y existe toda una teoría para explicarte por qué te duele, porque comiste mucho anoche, porque te llenaste de salsa, porque tienes gastritis, pero la información de nada sirve cuando duele. ¿Estamos de acuerdo? Aún así es importante y es necesaria porque nos ayuda a mantener nuestros ojos enfocados en el Señor. Y eso es lo que quisiera que pudiéramos al menos intentar lograr el día de hoy. Si Dios es todopoderoso y si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor? Hemos aprendido ya que Dios es todopoderoso, hemos aprendido que Dios es bueno, hemos aprendido que Dios ejerce su voluntad a través de sus mandamientos y sus decretos. También hemos aprendido que el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros somos libres y a su vez somos responsables de nuestra libertad, de nuestras decisiones. Y hemos aprendido que por más que queramos, nunca vamos a ser autónomos, no podemos escapar del gobierno de Dios y de su soberanía. Y el domingo pasado aprendimos que la oración es una herramienta que nos permite una conexión íntima y profunda con Dios. Pero lo más importante de todo ello, la oración no es para cambiar a Dios, es para que nosotros seamos transformados. ¿Sí? Si empezamos a entender la oración de esa manera y buscamos a Dios en oración, nuestro corazón y nuestra vida va a empezar a ser transformada, mis hermanos. Y hoy quiero hablar acerca del dolor, particularmente acerca del dolor que no elegimos, porque hay dolor que traemos a nuestra vida que sí elegimos, por nuestra mala alimentación, por nuestros malos hábitos, por nuestras malas decisiones, por nuestra falta de prudencia. Hay dolor en nuestra vida que sí tiene explicación, que sí tiene una razón, una raíz, un origen en nuestra vida, y no hay que darle muchas vueltas, ¿verdad? Ahí está por nuestra imprudencia, ahí está por nuestros impulsos, ahí está por nuestra rebeldía, y por eso lo vivimos y lo experimentamos. Pero hay un dolor que no elegimos y que tampoco viene de una decisión humana. Cuando tocamos el tema del dolor por primera vez, que fue en el sermón de la soberanía de Dios y en el sermón de la libertad del hombre, nosotros resolvimos que el dolor puede ser causado por otros y por nosotros mismos. Que ese dolor sí tiene explicación y es una consecuencia de un mal moral, una consecuencia de nuestras malas decisiones e imprudencias. A veces personales y lamentablemente a veces también de terceros, ¿no? A lo mejor un día íbamos muy contentos con nuestra familia manejando, saliendo de una fiesta familiar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y alguien en su imprudencia eligió manejar alcoholizado, ¿verdad? Y esa persona viene y se impacta contra nosotros y a lo mejor una tragedia terrible sucede. No fue nuestra culpa, pero definitivamente ese dolor y esa pérdida es la consecuencia de una mala decisión de alguien más. Hay dolores en nuestra vida y sufrimientos en nuestra vida que son consecuencia de nosotros mismos.
O por ejemplo la pobreza en masa, la pobreza en multitudes. Muchas veces es la consecuencia de un sistema roto y corrompido. No siempre la pobreza es una consecuencia de nuestro pecado. A veces es consecuencia del pecado de otros, de algunos corruptos, de algunos que practican sistemáticamente la injusticia, la maldad, el abuso. Existen esta clase de dolores, existe esta clase de males, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dolor que nosotros no escogimos? ¿Qué pasa con esos diagnósticos médicos que llegan a nuestra vida sin no tener la culpa? ¿O qué pasa con los terremotos, los incidentes o la enfermedad de un niño que viene desde su formación o en su nacimiento? Aquí no hay un malo a quien culpar. Aquí no hay alguien a quien voltear a decir, es que tú tomaste esta decisión, es que fue tu imprudencia. Aquí no hay a quien culpar, no hay a quien señalar. Y lo único que nos queda es honestamente levantar el rostro y en el mejor de los casos preguntarle a Dios por qué permitió eso. Y en otros casos culparlo, ¿sí? Negarlo, confrontarlo. Y como dije ya, intentar resolver esto aún desde lo intelectual con toda honestidad no sirve, ¿sí? No sirve. Pero es importante que entendamos el día de hoy que hay una clase de dolor que no es un accidente sin sentido en nuestra vida, es decir, tiene propósito. Tiene propósito y eso es clave. Hay una escritora mexicana que se llama Axia López, que ella tiene una frase que dice que antes de decirle a alguien que su dolor tiene propósito, nos toca sentarnos con él y llorar, simplemente porque duele, ¿sí? Porque a veces somos demasiado fríos. No te preocupes, eso que estás sufriendo, Dios tiene un propósito. Sí, pero está doliendo en el momento. A mí no me interesa encontrar una respuesta. A mí me interesa encontrar sanidad. Y es importante que como iglesia entendamos eso, porque a veces somos muy prontos para juzgar o somos muy prontos para querer dar respuestas divinas, ¿verdad? Pero nos toca sentarnos a llorar con los que lloran y nos toca alegrarnos con los que se alegran, simple y sencillamente porque duele o porque da mucha felicidad. Eso es lo que nos toca, mis hermanos. No somos Dios para responder muchas cosas y qué bueno que no nos corresponde responder todas ellas. ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Buen Dios, en esta tarde disponemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente, nuestro entendimiento para conocer más de ti. Y sabemos que esto es imposible si no es por medio de la obra que Jesucristo ha hecho y por el Espíritu Santo que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Así que, Señor, hoy oramos para que tu Espíritu nos dé testimonio de ti, Señor. Que tu Espíritu redarguya nuestras vidas, redarguya nuestro corazón, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y derrames de un espíritu de sabiduría y revelación, Señor, en cada uno de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestro entendimiento. Permite que nuestro corazón arda, Señor, cuando la Escritura es expuesta en nuestras vidas, Señor. Y que podamos, Señor, convencernos de quién eres tú, oh Dios. Oro por mis hermanos, especialmente por aquellos que sufrimos, que nos duele. Oro, Señor, para que tu presencia traiga consuelo a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a aclarar rápidamente algunos puntos que hemos tocado ya a lo largo de todos estos sermones que van a ser la base para lo del día de hoy. La primera cosa que hay que aclarar es la omnipotencia de Dios. El hecho de que Dios sea sumamente poderoso, y no solamente sumamente poderoso, sino absolutamente poderoso, todopoderoso, no significa que Dios pueda hacer cosas que lógicamente sean imposibles. Porque hay gente que al intentar filosofar esto dice, a ver, Dios podría hacer un cuadrado redondo, o Dios podría hacer una piedra, Él es tan poderoso que puede hacer una piedra tan pesada que nadie pueda levantar, pero ni siquiera Él. Eso sería un absurdo, ¿sí? Porque podría hacerla, pero entonces no podría levantarla. Son absurdos que a veces en nuestro pensamiento intentamos plantear acerca de Dios. Y es importante entender que el hecho de que Dios sea todopoderoso, sea omnipotente, no significa que Dios pueda hacer aquello que es lógicamente imposible, ¿sí? Su
omnipotencia jamás va a contradecir su sabiduría. Y entonces, en esta omnipotencia, Dios determinó, Dios decidió que nosotros viviéramos en un mundo con libre albedrío. Ese fue el deseo de Dios, fue la voluntad de Dios. Y en este mundo donde tenemos libertad, Dios nos ha dado recursos materiales, nos ha dado la materia misma como un recurso que dijimos que es amoral, que no es ni bueno ni es malo, sino que depende de cómo nosotros lo usamos, depende del enfoque que nosotros le damos. Y estas dos características de la libertad y la soberanía de Dios que Dios nos ha dado, es que nosotros podemos usar nuestra libertad para hacer el mal y nosotros podemos usar nuestra libertad para que la materia haga daño, ¿sí? Y eso no contradice la omnipotencia de Dios ni su soberanía. Génesis capítulo 1 nos presenta un cuadro que nos narra, que nos habla de un Dios que crea todo con orden. No hay un caos arbitrario, no es como que ay, se me chispoteó esto, se me escapó esto. Cuando Dios ordena el mundo, Dios le da cada cosa su lugar y su poder opera dentro de una estructura que es coherente. Así funciona todo esto. Y nosotros en nuestra libertad estamos sujetos a la soberanía de Dios. Y en nuestra libertad de usar la materia, seguimos sujetos a la soberanía de Dios. Y Dios en su omnipotencia y en su soberanía permite que nosotros usemos todo esto con libertad. Ese es el primer punto que hay que aclarar, ¿sí? Porque entonces esto descarta muchas preguntas tontas que podríamos presentarnos acerca de la potencia de Dios, del poder de Dios, y diríamos, es que ¿por qué Dios no evitó esto? O es que ¿por qué Dios no hizo aquello? Bueno, Dios no va a contradecir su naturaleza, aun cuando Él es omnipotente. La segunda cosa que hemos aprendido también acerca de Dios es acerca de su bondad, la bondad absoluta de Dios, la bondad divina. Y es importante señalar que Dios es bueno, pero su bondad está elevada mucho más allá de lo que nosotros podemos ver o entender o percibir acerca de la bondad. Hace un momento cantábamos que queríamos ver mucho más allá del sol, por encima del sol, por encima de las cosas materiales y humanas simples, que si pudiésemos definir, la bondad de Dios está muchísimo más allá. ¿Y por qué? ¿Cómo podríamos explicar esto? Bueno, porque la bondad cotidiana normalmente está basada en comodidad y en ausencia de molestia. Es decir, si algo me resulta cómodo y si algo no me molesta, yo lo llamo bueno, ¿verdad? Aunque a largo plazo produzca algo malo para mí. ¿A cuántos no se les haría bueno quedarse acostados en la cama todo el día? ¿Verdad? Pero ¿es realmente bueno? ¿Nos hace realmente bien? Y entonces, la bondad cotidiana nada tiene que ver con la bondad divina. El amor verdadero no busca solamente la felicidad del otro, sino su perfección, que esté completo, que esté pleno. Y esto es importante porque el amor que exige de nosotros ser perfectos, ser plenos, a veces exige o demanda un proceso doloroso en nuestras vidas. Así como un escultor que talla la piedra, que para poder tallarla, para poder labrarla, tiene que golpearla, tiene que romperla, tiene que pulirla, tiene que someterla a ciertos procesos. De la misma manera obra Dios en nosotros. Y quiero invitarte a leer Hebreos capítulo 12, del versículo 6 al 11. Dice así la escritura: pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que Él recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? ¿Alguien ha oído hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? En estas generaciones locas de hoy en día a lo mejor sí debe haber uno que otro, ¿ah? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Otras versiones utilizarán una palabra más dura: bastardos, ¿verdad? Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos de someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron, pero la disciplina de Dios siempre es ¿qué?
buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados en ella. El amor divino busca una perfección saludable, no un confort inmediato. Y por eso hace uso de la disciplina, hace uso del dolor y hace uso del sufrimiento en nuestras vidas para pulirnos, para perfeccionarnos, para trabajarnos. Otro concepto que hemos aprendido ya y que hemos entendido ya es el de la maldad humana. Este concepto nos enseña y sostiene que gran parte del sufrimiento en el mundo proviene a causa de nuestra propia libertad. ¿Verdad que sí? Estamos conscientes de eso ya, ¿verdad? Gran parte de la maldad y el sufrimiento que hay en el mundo es una consecuencia directa de nuestra libertad y no viene de Dios. Ahora decimos, es que ¿por qué si Dios es bueno pasa esto? Bueno, no le eches la culpa a Dios, tú tomaste esa decisión. Tú caminaste de esta manera. Tú te juntaste con ciertas personas, tú consumiste ciertas sustancias. La caída fue una desviación de la voluntad humana hacia sí misma que hacia Dios. Es decir, queríamos ser autónomos. Tomamos nuestra libertad para querer liberarnos de Dios, pero no pudimos hacerlo. Todo el capítulo de Génesis 3 expresa cómo la caída del hombre fue un acto voluntario y totalmente libre. Y mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. ¿De dónde viene la tentación? ¿De dónde vienen los pecados? ¿De dónde viene la muerte? De nuestros propios deseos, de nosotros mismos, de nuestra libertad. Podríamos entender entonces que mucho del mal que sucede alrededor de nosotros es un producto de nuestra propia voluntad humana. Y hoy quiero enfocarme específicamente en el dolor. El dolor, cuando no encuentra una explicación lógica, cuando no hay una razón para creer del por qué está ahí, dice un escritor muy popular, C.S. Lewis, el escritor de Narnia, en un libro que se llama El problema del dolor, que les recomiendo leerlo. Él dice que el dolor es el megáfono de Dios para despertar a un mundo que está sordo. Es decir, él dice que el dolor es la manera en la que Dios nos grita cuando todo lo demás lo ignoramos porque todo va bien. Es fácil estar sordos hacia Dios cuando el placer, el éxito y la comodidad nos susurran al oído que no necesitamos de Dios. ¿Y cuántas veces hemos estado ahí, mis hermanos? El trabajo está bien, hay prosperidad, la familia está bien, nadie está enfermo, tenemos muchas cosas que hacer, hay tiempo libre, estamos disfrutando y ni siquiera volteamos a ver a Dios. De hecho, C.S. Lewis dice, todas las cosas buenas de Dios, dice, son como un susurro para recordarnos que Dios ahí está. Dice, pero el dolor es el megáfono de Dios. Es la forma en la que Dios toma, si saben qué son los megáfonos, ¿verdad? Esas bocinas antiguas que utilizábamos para amplificar el sonido. A lo mejor hoy diría que es la bocina de Dios, ¿no? El dolor es la forma en la cual Dios nos grita, nos llama, atrapa nuestra atención para despertar un mundo sordo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento rompe la ilusión de la autosuficiencia y la idea de que este mundo es nuestro hogar feliz. Hay un himno que cantamos que decimos que este mundo no puede ser nuestro hogar, ¿verdad? Este mundo no es nuestro hogar. El dolor, el sufrimiento rompe con esa ilusión de autosuficiencia, esta idea de que este mundo es nuestro hogar feliz y final, porque no lo es. Mira lo que dice el Salmo 119, vamos a leer el versículo 67 y el versículo 71.
Dice el salmista: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. ¿Lo leemos todos juntos? Yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Y mira lo que dice el versículo 71, ahí del mismo capítulo, dice: el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. El megáfono de Dios hablando, ¿no? Es interesante cómo el salmista menciona que la disciplina nos acerca a Dios. Cuando tenemos un corazón con una naturaleza, una tendencia a desviarse de Dios, la disciplina, el dolor, el sufrimiento nos vuelve a acercar a Dios. Y dice el versículo 71: y el sufrimiento me hizo bien porque ahora puedo prestar atención a tus mandamientos. Ahora puedo prestar atención a tus decretos. Puedo prestar atención a tu palabra. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 10. Dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera ¿qué? En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, y cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ojalá y algún día lleguemos a escribir algo así de nuestro puño y letra y nuestra convicción. El tema del aguijón de Pablo es un tema muy interesante porque nos deja ver cómo hay sufrimiento, dolor, aflicción en nuestra vida que Dios permite por una razón en particular. Y no necesariamente significa que hayamos hecho mal. Está también Lucas capítulo 15 versículo 17, la historia del hijo pródigo. Él lo tenía todo, se le entregó todo y derrochó todo. Y hasta que toca fondo, hasta que participa del dolor, el sufrimiento, el hambre, el frío, la escasez, dice esta parábola, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. ¿Qué se necesitó para que el hijo pródigo volviera en sí? Tocar fondo, pasar por la copa amarga del dolor y del sufrimiento. Mis hermanos, el dolor no siempre es un castigo por un pecado específico. ¿Me oyó? El dolor no siempre es una consecuencia del pecado, pero sí es una irrupción, es algo que nos obliga a mirar hacia arriba y despertar. Así lo es. Nadie va al médico cuando se siente sano, ¿va? Si acaso va a hacerse unos laboratorios nomás para corroborar que todo sigue bien y seguir con su vida, pero nadie va al médico cuando se siente sano, cuando no hay molestias, cuando no hay dolor. Pero cuando las hay, el dolor físico y las molestias, por más que odiemos sentirlo, es un sistema de alarma que nos salva la vida avisándonos que algo está mal. ¿Cuántos han sentido el dolor de riñones? Bendito dolor de riñones. Porque si no fuera por él,
Seguiríamos en nuestros malos hábitos de Coca-Cola y un montón de cosas, ¿verdad? Y llegaríamos a un momento en el que nuestros riñones no funcionarían y necesitaríamos de diálisis o hemodiálisis, 1 o 2 o hasta 3 veces por semana para poder seguir viviendo. Bendito dolor que nos hace entender que algo está mal en nosotros y que tenemos que atenderlo. ¿O qué tal la vesícula? Las piedritas. ¿Qué tal los dolores de parto? Mis hermanos, el dolor espiritual funciona de la misma manera. A veces hay dolor en nuestra vida, en el alma, en el espíritu, que quizás no podemos ponerle pies ni cabeza, no podemos definirlo, pero está ahí. Y tiene una razón de estar ahí. Es nuestra condición gritando desde adentro que necesitamos una intervención divina, que necesitamos voltear nuestro rostro al Señor. El dolor tiene propósito en nuestras vidas. Y necesitamos destruir de una vez por todas la famosísima teología de la retribución. Esa teología que acompañó todo el libro de Job hasta el capítulo 42. ¿Conoce la historia de Job, mi hermano? Dice la palabra de Dios que Job era un hombre perfecto delante de Dios, que no había hombre como él, intachable. Era tan minucioso y era tan temeroso de Dios que entregaba sacrificios todos los días por sus propios hijos, por si sus hijos la regaban. Esa clase de hombre era. Les dije que luego íbamos a hablar de este personaje, ¿verdad? Y el libro de Job nos narra que la corte celestial, un día estaba el Señor en su trono y viene esa corte celestial después de haber recorrido toda la tierra. Dato muy interesante y muy curioso. Y cuando se presentan delante del Señor, ellos entregan su reporte y dicen, pues todo está bien, no está pasando nada malo, lo que has hecho es bueno. Y el Señor es el que pone sobre la mesa a Job. Él lo pone delante de todos ellos y dice, ¿acaso han visto a mi siervo Job? Yo me lo imagino como una gallina cacaraqueando el huevo, ¿va? Contentísimo de presumir a Job, un hombre íntegro delante. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿De verdad lo observaron? ¿Vieron que es implacable, que es íntegro, que me ama, que me respeta, que tiene temor de mí? ¿Lo vieron? Y hay un personaje en esa corte que era su chamba. La palabra original en hebreo es Satán, que hoy en día lo usamos para el demonio, decirle Satanás, pero el Satán en el contexto original de la palabra hebrea es como un fiscal. Es alguien, ¿qué es lo que hace un fiscal, mis hermanos? Acusa. Es alguien que busca evidencia o busca encontrar cualquier cosa para poder generar un juicio, pero él no genera el juicio, él solamente acusa. Y este Satán dice, pues claro, lo tienes con todo, gordito y contento, bien comido, bien vestido, con familia, esposa, hijos, ganado, propiedades, tiene todo. Quítaselo. Y el Señor está tan seguro de su siervo Job que dice, órale va, solamente te va a pedir que no toque su vida. Y conocemos la historia. Job perdió hijos, ganado, propiedades y hasta su salud. Y solo le quedó su esposa. Ya conforme le vaya en la feria usted sabrá si eso fue bueno o fue malo, ¿eh? Pero solo le quedó su esposa. Y después nos presentan a unos amigos maravillosos de Job. Pues claro, Job era rico, tenía todos. ¿Quién no quiere ser amigo de Job? Que vienen, se enteran de su desgracia y vienen. Y cuando llegan ni siquiera lo reconocen porque él está tirado en el suelo en silicio, manifestando su duelo, su dolor delante de Dios. Y cuando se dan cuenta que es él y lo aman porque lo aman, no les queda más que dolerse juntamente con él. Y así están ahí por 7 días.
fue lo mejor que sus amigos pudieron hacer. Porque después de esos 7 días se les abrió el pico y empezaron a afligir tanto a Job. Job, ¿qué hiciste? Confiesa. No, es que Dios no hace esto si no hiciste algo malo. ¿Cuál fue tu pecado? ¿Qué tienes escondido ahí debajo de tus prendas? Porque Dios te tiene así. Capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta el 38. Y dale, y dale, y dale. Por eso se les hace aburrido leer Job, porque a lo mejor nunca hemos entrado en esa condición de miseria y de dolor. Hasta que en el capítulo 38 Dios irrumpe en un torbellino. Y el último que había hablado era Job. Y ya estaba tan harto de sus amigos y estaba tan harto de la situación en la que estaba viviendo que ya estaba diciendo un montón de tonterías. Y Dios dice, a ver, ¿quién es ese tonto que acaba de hablar? Díganle que cierre su boca. Era Job. Y dice Dios, yo voy a hablar y ahora tú me vas a contestar a mí. Tienes muchas preguntas, muchacho, pues ahora yo te voy a... ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto? Está pero emocionante el libro, mis hermanos. Elifaz, Bildad, Zofar. Los amigos de Job llegaron con esta teología de la retribución, diciéndole, si tanto sufres es porque hiciste algo malo. Pero yo te hago una pregunta, mi hermano. ¿Por qué Job? Y luego te la cambio y te digo, ¿por qué no? Y ahora te pregunto, ¿por qué tú? Y también te la cambio y te digo, ¿y por qué no? ¿Cuántas veces le hemos hecho esa pregunta a Dios? ¿Por qué yo, Señor? Somos honestos muchas veces. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? Mira lo que dice Job capítulo 42 versículo 7. Mira cómo Dios rechaza totalmente esa teología de la retribución. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, de esa maltratada que les digo desde el capítulo 38 hasta el 42, dice, Él le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y ¿con quién más? Y tus 2 amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí. No lo hicieron como lo hizo mi siervo Job. ¿Con qué estaba enojado Dios? Con esa idea, ese concepto tonto. Claro, hay muchas cosas que si hacemos mal en nuestra vida va a traer consecuencias. Ahí está Deuteronomio, pero no podemos creer que todo es por eso. Y el problema, mis hermanos, es que estamos configurados de esa manera. Seamos honestos. Nos enteramos de una tragedia, nos enteramos de un accidente y ¿qué es lo primero que hicimos? Seguro iba bien recio. No, y quién sabe cómo andaba vestido, y sabe con quién se juntó. Y mira, rápidamente nuestra cabeza empieza a buscar el culpable. Y no nos corresponde. Aquí en Job capítulo 42 versículo 7 Dios reprende y desecha todo eso, y esto es clave, mis hermanos. Dios mismo rechaza esa postura absolutamente. Mira, en Juan capítulo 9 versículos del 1 al 3 está la historia del ciego de nacimiento, donde los discípulos, con un morbo terrible, igual que los amigos de Job, ellos piensan que si te está pasando algo malo es porque hiciste algo malo, y le preguntan al Señor, le dice, mientras caminaban Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Claro que hay que hacernos un montón de preguntas más, ¿no? Porque ¿cuántos años tenía de ciego? Jesús contundentemente deja en claro que las cosas suceden
para que el Señor manifieste su gloria. Y a veces es infructífero estar buscando un culpable. No tiene razón, no tiene sentido. No todo dolor y sufrimiento tiene una causa moral rastreable, mis hermanos. Y muchas veces no tiene caso estar volteando hacia atrás para buscar la razón o la raíz del sufrimiento. A veces el sufrimiento no es consecuencia de un mal que hiciéramos. Es simplemente porque vivimos en un mundo que está roto, mis hermanos. Y aunque a veces Dios no explica el sufrimiento, lo que sí hace es que Él se revela a sí mismo estando presente con nosotros. Entonces, les cambio la pregunta, o más bien el planteamiento. Si el dolor no es un fin, porque a veces pensamos que lo es, que el fin en sí mismo es el dolor, el sufrimiento, entonces ¿qué es? El dolor es un medio, es un instrumento que provoca en nosotros o que produce en nosotros transformación, forja, trabajo. A veces nos obliga a crecer, nos obliga a mejorar, a forjar carácter y ser completos. Vamos a leer dos preciosos textos en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 4. ¿Se acuerdan que con este texto estuvimos predicando la serie pasada? Fue toda la base del carácter. Dice Romanos capítulo 5 del versículo 3 al 4, dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Porque el dolor, porque las pruebas y las dificultades desarrollan resistencia en nosotros, mis hermanos. Esta resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter trae como fruto en nuestras vidas esperanza. Mira lo que dice Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que la constancia crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán ¿qué? Perfectos y completos, y no les faltará nada. Y hace un momento dijimos que la meta de Dios, la bondad de Dios, es llevarnos a la perfección. No es un confort inmediato, no es un placer directo, sino es hacer una obra completa. Contrario a lo que usted piensa, mi hermano, Dios no es un maestro de escuela satisfecho con notas mediocres. No lo es. A lo mejor tú estás muy contento de pasar de panzazo, pero Dios no está contento con eso. No es un maestro mediocre. Más bien Dios es como un escultor decidido a esculpir la estatua perfecta en cada uno de nosotros. Y no va a dejar a medias ese proyecto. No se va a detener. Aunque el cincel duela en cada golpe. Dios no nos quiere más o menos buenos. Dios nos quiere transformados de verdad. Y mi hermano, eso casi nunca pasa sin dolor.
el proceso de transformación en nuestra vida, la carrera cristiana incluye el dolor. La gran diferencia está en cómo respondemos a eso. Y eso es carácter. Porque hay gente que ante el dolor y el sufrimiento se hace víctima, se estanca, culpa a otros, se compara, cuestiona a Dios, se deprime y ahí se queda. Todo esto es parte de un proceso normal, pero el problema es quedarse estancado en eso. Pero un verdadero discípulo que está desarrollando carácter, que ha desarrollado carácter, afronta estas dificultades de la vida con paciencia, con perseverancia, con constancia. Como acabamos de leer en Santiago y como acabamos de leer en Romanos, es necesario esta constancia en nuestra vida. En medio del dolor y el sufrimiento, ser constantes, ser consistentes con nuestra fe. Eso va a producir en nosotros carácter y esperanza. Es permitirle a Dios que Dios siga trabajando en nosotros. ¿Alguna vez les ha tocado presentar un trabajo de esos tipo tesis complicadísimos en la escuela, que te lo devuelven y 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 te lo devuelven una y otra vez? Sin constancia no hay tesis, mis hermanos, no hay titulación. Hay que agarrar el consejo y venir y corregirlo y volver a llevarlo. Y otra vez, y otra vez. Y así es nuestra vida con Dios. Así es nuestra vida con Dios. ¿Cuántas veces hemos visto a un artista haciendo una obra en proceso? Aquí en nuestras filas tenemos uno que es muralista urbano, ¿verdad? Y a veces cuando ellos empiezan a hacer sus trazos, uno no le halla forma, ¿verdad? No sé si les ha tocado ver alguna película o ver un artista en vivo hacer su trabajo, pero primero dices, nada, no, lo que está haciendo nada tiene que ver con lo que dijo que va a hacer. Y después de un rato empieza a agarrar forma. Y llega un momento en el que tú dices, ya está perfecto. Si yo fuera tú, yo ahí lo dejo. Y luego ves que el artista empieza a romperlo, a arrugarlo, a aventarle pintura de más. Y dices, no, porque creemos que la obra está completa, pero solamente el artista sabe cuando esa obra está terminada. Solamente el artista sabe cuando esa obra está terminada. Solo el Creador conoce el trabajo final. Y tú y yo podemos estar aquí dándonos las de muy perfectos, mis hermanos, pero solo el Señor sabe cuánto nos falta en nuestro proceso personal de vida. Mire, a propósito, no terminé la historia de Job, porque si la historia de Job terminara ahí con sus amigos, es más, si terminara en el versículo 5 del capítulo 42, el que leímos hace rato, antes del versículo 5, donde Dios solamente confronta a Job y se agarra de las greñas con él, y ahí terminara, la historia sería totalmente tonta, absurda e incomprensible, si no fuera por lo que encontramos específicamente en el capítulo 42, en el versículo 5, una declaración que hace Job y que hace la gran diferencia. Dice Job, hasta ahora solo había oído de ti. Hasta ahí déjelo, mi hermano, porque al principio del libro Dios habla de Job como un hombre totalmente íntegro, y resulta que ese hombre que Job era la consecuencia de solamente haber oído acerca de Dios. Cualquiera de nosotros hubiera visto la vida de Job y hubiera dicho, ya ese hombre ya está perfecto, ya está listo para que el Señor lo llame. Pero todavía no estaba listo. El creador, el artista detrás de él, no había terminado la obra. Y cuando todo ya era perfecto, cuando tenía su casa, sus propiedades, su ganado, sus siervos, sus hijos, su salud, su prosperidad, cuando nosotros veríamos el cuadro y dijéramos, está listo, está perfecto, no le muevas nada más, viene el caos. Y Dios lo permite. Y Dios le dice, hazle todo eso, nada más no toques su vida, porque no he terminado con ese hombre. Ese hombre no está listo. Y les digo, todo el libro sería absurdo y sin sentido si no fuese por esta declaración que Job hace. Hasta ahora solamente te había oído, de oídas te había oído, pero ahora
Después de 5 capítulos de a duro y dale ya delante de Dios, Dios haciéndole un montón de preguntas. Ahora mis ojos te ven. Ahora te he visto con mis propios ojos. Ya no eres un desconocido para mí. Ya no eres el Dios de mis padres. Ya no eres el Dios de mis abuelos. Ya no eres el Dios del libro. Ya no eres el Dios de la comunidad a la que voy, la iglesia donde me congrego. Eres mi Dios, eres mi Señor. No he oído de ti, te he experimentado y te conozco. Mis ojos te ven. Job aún no había llegado a ser quien debería de ser. Y mi hermano, tú y yo no hemos llegado a ser quien deberíamos de ser. Y Dios va a usar los procesos necesarios en nuestra vida para que le conozcamos. Y más nos vale tener una buena actitud ante eso. En el gimnasio es imposible ganar músculo sin que duela. Porque para que el músculo crezca hay que romper las fibras primero. Luego se trabajan y luego sanan y ganan volumen. Si es así, va, mis deportistas. Por eso cuando vas al gimnasio duele. Y luego uno anda caminando así. Y luego uno ocupa ayuda para sentarse en el baño y para levantarse. Porque todo duele, de verdad, todo duele. Pero rompes el músculo, rompes las fibras, porque es la única forma de que eso crezca. No hay forma de ganar volumen y no hay forma de hacerse más fuerte si primero uno no se rompe. De hecho, en el gimnasio tienen algunos dichos. Yo no soy gym brother, pero yo sé que eso dicen ahí entre ustedes. Que si no duele no funciona, ¿verdad? Tiene que doler para que sepamos que se están rompiendo las fibras y está creciendo el músculo. Si no duele no funciona. Mis hermanos, el carácter y la vida funcionan exactamente de la misma manera. Si no duele no funciona. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Alguien diga amén, por favor. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Mi hermano, si hoy tengo una buena noticia para darte es: el dolor no tiene la última palabra. El dolor no tiene la última palabra. El cielo venidero, el reino de los cielos, es nuestra restauración final. Y nuestra esperanza es que ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, ahí no hay tristeza, ahí no hay sufrimiento. No lo hay. Mira lo que dice Apocalipsis 21:4. Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque todas esas cosas ya no existirán más, porque habremos llegado a ser quien deberíamos de ser.
Y mira lo que dice Romanos 8:18, dice: sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Por eso, mis hermanos, el dolor siempre ha sido un problema para los cristianos, porque sabemos que existe una realidad donde el dolor y el sufrimiento ya no son más. Y sí, también lloramos, también sufrimos, pero no lo hacemos como los que no tienen esperanza. Lo hacemos como los que tienen esperanza, porque el Señor es nuestra esperanza. Lloramos porque el dolor y el sufrimiento son reales, pero en medio de ello nosotros vemos y entendemos a nuestro Señor. Y sí, mi hermano, ya estoy concluyendo. El dolor es lógicamente incompatible con un Dios que es bueno y que es soberano y que es todopoderoso, a menos de que el dolor tenga un propósito. Así que si algo podemos concluir hoy es que el dolor tiene propósito. El dolor tiene propósito. Hoy yo sé que el dolor de perder a un bebé y prácticamente 3 años de estar intentando concebir otra vez y no poder, tenía un propósito. Yo no sé, y voy a ser demasiado franco con ustedes, yo no sé si Dios había establecido un decreto, entendemos lo que digo con decreto, de esterilidad en mi vida, quizás. Pero hace casi un año, en septiembre del año pasado, Dios inició un proceso conmigo que tardó 3 meses. Y yo puedo decir que el Israel que salió de ahí no era el mismo Israel que entró. Y yo creo que eso cambió el decreto de Dios. Yo creo que eso cambió la condición de Dios para la vida de mi esposa y la mía. Y les digo todo esto, mis hermanos, porque hay decretos de Dios sobre nuestra vida. Difíciles de explicar, yo no puedo explicarlos, pero a lo mejor son de dolor, o a lo mejor son de sufrimiento, o a lo mejor son de enfermedad, o a lo mejor son de pérdida, o a lo mejor son de pobreza, o a lo mejor son de escasez. Y sí, nada ni nadie los va a cambiar, a menos de que tú cambies. A menos de que tú cambies. Por eso el sermón pasado hablamos que la oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Porque tenemos que entrar a la presencia de Dios y ser transformados. Tenemos que ser distintos. Que el Israel, que el Juan, que María, que Mariana, que quien entró a ese encuentro con Dios no sea el mismo que salga de ese lugar. Y mi hermano, si hoy tú cargas con un dolor que nadie causó, con una enfermedad o con una pérdida que no tiene explicación, déjame decirte que eso no es un castigo de Dios. No lo es. Tampoco es un accidente sin sentido. Tiene propósito. Y quizás es el megáfono de Dios despertándote. Quizás es el cincel de Dios golpeándote. Y aunque no entendemos ahora qué es lo que está pasando con nuestra vida, yo te invito a que puedes confiar en el carácter del artista que es Dios. Puedes confiar en que Dios es completamente bueno, absolutamente bueno, y que su cincel y el dolor y el sufrimiento sobre nuestra vida tienen propósito, y que Él hace una obra completa en nuestras vidas. Vamos a orar. Buen Dios, aquí estamos con más preguntas que respuestas.
aún sin entender cómo o por qué, hoy queremos dar gracias por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad, por los aguijones de nuestra vida. Queremos dar gracias porque nosotros no somos Dios para decidir cuándo se quitan, ni tenemos la autoridad para presentarnos delante de ti y ordenarte que los quites. Lo más que podemos hacer, y lo hacemos con mucho respeto y reverencia, es implorarte y rogarte, oh Dios, que seas propicio a nosotros. Pero damos gracias porque esto nos mantiene aquí a raya delante de ti. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Gracias porque en medio de estos procesos sigues confirmando que somos tus hijos y que como Padre que nos ama, nos disciplinas. Gracias, Dios, porque no nos has dejado a nuestra propia merced. Gracias, Dios, porque no nos has olvidado, porque no nos has entregado a una mente reprobada. Gracias porque al igual que a Job, aún con nuestras luchas y batallas y nuestras crisis interiores, podemos entrar en estos procesos de encuentro, de transformación, de restauración. Gracias, buen Dios. Permite, Señor, que estos desiertos que está atravesando nuestra vida sean el lugar de encuentro contigo. Hemos oído hablar mucho de ti, pero es el tiempo de conocerte, Señor. Es el tiempo de conocerte. Y así como Gomer, la esposa de Oseas, si es necesario, Señor, llévanos al desierto y háblanos. Habla nuestras vidas hasta tocar fondo o hasta llenarnos de sabiduría para entender sin la necesidad de sufrir tanto. No permita, Señor, que nos jactemos de nuestra autodependencia. Toca nuestras vidas, Señor, y ten misericordia de nosotros. Revélate a nosotros, Señor, una vez más y transfórmanos. Que mi hermano y mi hermana, al salir de esta batalla, al cruzar este valle oscuro de sombra y de muerte, de dolor y de aflicción, podamos cruzarlo con la confianza de que caminas con nosotros y podamos salir de ellos con una mente y un espíritu renovados. Te pedimos todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.